Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Nehemías, por Miguel Ángel Domínguez, de la Iglesia de Marineros en Querétaro. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Domínguez Romero. Soy originario de la Ciudad de México. Crecí durante mi niñez y mi adolescencia en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, y actualmente vivo en la ciudad de Querétaro. Y fue cuando tenía aproximadamente 16 años que empecé a leer la Biblia. Mi hermana Virginia me regaló una Biblia y empecé a leerla. Recuerdo que los fines de semana, cuando la veía, ella me preguntaba: ¿y qué leíste? ¿Y qué entendiste? Y casi cada fin de semana ella me preguntaba y hablábamos de eso. Recuerdo que al inicio empecé a leer Apocalipsis. Yo quería saber cómo se iba a acabar el mundo y estas cosas. Y mi hermana me dijo: después lees Apocalipsis, lee el Evangelio de San Juan y lee el libro de Romanos. Está bien. Empecé a leer San Juan y Romanos, y cada fin de semana me preguntaba qué había leído, qué había entendido, y yo le decía, ¿no?, lo que había leído y lo que entendía. Algunas veces ella me corregía, otras veces me decía: sí, sí entendiste bien. Recuerdo muy bien el pasaje de Romanos 7, cuando Pablo empieza a hablar de sí mismo y de sus pecados, y de que quiere hacer el bien y no lo alcanza, no lo logra, y ve dos naturalezas en sí mismo. Y eso me llamó mucho la atención. Y cuando llegó el fin de semana, le pregunté a mi hermana: oye, aquí, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Yo decía, bueno, si él es el apóstol, fue el apóstol Pablo y escribió gran parte de la Biblia, pues él es un santo, es alguien sin pecado. Seguramente era muy bueno como para poder tener el privilegio de escribir varias cartas que están ahora en la Biblia, y ahora él está confesando. O sea, puede ser que lo admita, que él reconozca y diga: pues la verdad, sinceramente, siendo honesto conmigo mismo, pues reconozco que tengo dos naturalezas, que quiero hacer el bien pero no lo alcanzo, y que termino haciendo aquello que no deseo. Pero no se lo andas contando a todos, te lo quedas para ti, tú lo piensas y sigues tu vida, ¿no?, como si fueras una muy buena persona. Pero no se lo cuentas, y mucho menos lo escribes en una carta que vas a mandar a los romanos, y ahora todo el mundo se enteró de eso. Y yo decía: ¿y cómo es posible? Pues Pablo, el apóstol Pablo, San Pablo, seguramente era muy bueno. ¿Cómo es que tiene estos deseos? Y bueno, si los tiene, pues se los hubiera guardado para él. Pero no, los está confesando y se los está diciendo a todos. Y eso chocó con mi pensamiento, con mi idea, con la concepción que yo tenía de quiénes iban a ir al cielo, aquellos que se portaran bien. Y cuando le pregunto a mi hermana es: oye, o sea, ¿qué onda aquí con Pablo, no? Pues él seguramente fue muy bueno y está admitiendo que no es bueno. Y entonces mi hermana me explicó y me dijo: es que precisamente de eso se trata la salvación, no depende de nosotros. Él está siendo sincero, y todos tenemos que ser sinceros para reconocer que somos malos, que no hay bondad en nosotros, y si la hay es por Dios, y que en nosotros hay esas dos naturalezas y que una parte de nosotros quiere hacer el bien, quiere agradar a Dios, pero hay otra parte que se revela, y que no lo hace. No nada más es de una intención. A veces llegamos al acto del pecado, de fallar a Dios, de desobedecer. Y pues la salvación no depende de nosotros, de lo que hagamos, dejemos de hacer, sino de lo que hizo Jesucristo. Y precisamente por eso al final Él está admitiendo y diciendo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo
¿Y qué es lo que dice Pablo? Ahí en ese mismo capítulo de Romanos 7, cuando él está admitiendo toda esa maldad y esas dos naturalezas, pues el mismo apóstol termina diciendo: ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios que Él es el que obra en nosotros la salvación, el que murió, el que pagó, el que sí fue bueno y es el que fue sacrificado para darnos la salvación. Y no solo eso, sino resucitó para que también nosotros podamos resucitar. Y ese pasaje de Romanos 7 y esos versículos fueron los que me hicieron entender la salvación, que no era como me lo habían enseñado, que era por portarse bien y por las obras, sino que dependía de Jesucristo y no de nosotros. Y aunque lo entendí, no lo creí hasta un tiempo después, cuando yo en ese entonces vivía en Acámbaro. Y aunque lo entendí, lo creí más adelante cuando ya vivía en Querétaro y empecé a ir a la iglesia. Yo me vine a vivir a Querétaro y recuerdo que mi hermana me dijo: busca en el Jardín Guerrero unos cristianos al aire libre. Y recuerdo que fui ahí al jardín y se me hizo extraordinario verlos en la calle. Generalmente están en un edificio, una iglesia, un templo, y estaban en la calle sin temor, sin vergüenza, orgullosos, no en el mal sentido, sino gozosos de estar ahí sin importar quién los juzgara, quién los viera, qué dijeran de ellos. Y no me dio vergüenza estar ahí. Se sentía bien estar entre ellos, y fue que empecé a congregar por ahí en el año 2000, y poco a poco fui entendiendo que no nada más era de saberlo, del conocimiento, de tenerlo en la mente. No nada más era el conocimiento, sino se necesitaba fe, había que creerlo. Y fue hasta que ya estuve aquí en Querétaro que entendí que tenía que creerlo y tenía que confesarlo. Y fui escuchando los hermanos que compartían la reunión libre, los sermones, cuando era la cena del Señor, que yo no participaba por no ser salvo, pero escuchaba los versículos y entendí que tenía que creerlo, no nada más saberlo, ya lo sabía, pero tenía que creerlo con el corazón y tenía que confesarlo con mi boca. Y recuerdo una noche que llegué a mi casa, estaba solo y me puse junto a mi cama de rodillas y empecé a orar con un corazón sincero al Señor. Y yo solo recuerdo que le dije: yo no sé, no entiendo cómo, solo sé que tú prometiste salvarme a pesar de mis pecados. Creo que tú lo puedes hacer, no sé cómo, no puedo explicarlo, pero sé que tú lo dijiste y tú lo vas a hacer. ¿Cómo? No lo sé, pero tú lo prometiste y yo quiero eso. Empecé a confesar pecados que recordaba, de manera general, algunos específicos, cosas que dije, que hice, que pensé, intenciones, deseos que tenía. Y empecé a desahogarme. Recuerdo que empecé a llorar junto a mi cama. Y me desahogué con el Señor, confesando todo lo que vino a mi mente y lo que ve en mi corazón, en mi conciencia. Y estando así de rodillas junto a mi cama, con la cabeza descansando en la cama, me quedé dormido. Me quedé dormido entre mis lágrimas y solo recuerdo en la madrugada que pues me desperté, solo me acomodé en la cama y seguí dormido. Pero lo espectacular sucedió al siguiente día, porque me desperté con una alegría indescriptible. Me sentía ligero de la carga del pecado, de la carga que tenía en mi conciencia de las cosas que había hecho, pensado,
que había dicho, entendía que esas cosas iban a regresar, que finalmente era carne y seguramente iba a volver a pecar. Pero sabía que era salvo. Sabía que si ese día moría, por la razón que fuera, un accidente, si algo me pasaba, sabía que Jesús me había salvado. Que yo al haber confesado, haber creído y decir esas palabras, no sé, todavía no entiendo a detalle cómo lo vas a hacer, solo sé que tú dijiste que si creía y confesaba en ti podía salvarme. Y yo le dije a él, no sé cómo lo vas a hacer, pero lo creo y quiero que me salves. Y el otro día me sentía tan feliz, tan contento. Experimenté el verdadero gozo y sentía una gran alegría que no podía explicar. Quería contarle a muchas personas cómo me sentía y lo que había hecho. Me sentía libre, me sentía muy contento, muy feliz. Y recuerdo que a partir de ese día he dormido con una gran tranquilidad cada noche. Me voy a mi cama a veces pensando en cosas malas que hice, que dije, pero al final duermo tranquilo sabiendo que lo que hice hace casi 23 años me hicieron soltar toda esa carga de pecado y que Jesús ahora es el que llevó esa carga por mí cuando murió en esa cruz. Y pase lo que pase, ya sea que viva muchos años o viva pocos, sé que soy salvo y fue a partir de esa oración, de haber entendido, de haber creído y de haber confesado en diferentes tiempos. Como les digo, lo había entendido en mi mente y pasó un tiempo hasta que lo creí y lo confesé, y desde entonces me siento libre, me siento, y más que el sentimiento es también el saber, lo sé. Y a veces cuando evangelizo a alguien, cuando le hablo, a veces se me van las palabras, no sé cómo expresarle, cómo decirle, pero yo lo sé. Tengo esa seguridad de que Jesús me va a salvar, de que Jesús ya me salvó y el día que yo muera estaré con Él la eternidad.